Un saludo para quienes nos acompañan en este curso virtual. Soy Catalina de Bandas, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para mí ha sido un gran privilegio colaborar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la elaboración de este programa de capacitación y desde luego que es una gran oportunidad contar con este espacio para compartir con ustedes un poquito del trabajo que se realiza desde la relatoría. Yo sé que a lo largo del curso ya ustedes han tenido la oportunidad de familiarizarse con la convención, con los estándares que introduce la convención, con el cambio de paradigma que representa, con el trabajo de su comité, su órgano de monitoreo y también que tiene a cargo la interpretación auténtica del contenido del tratado, que han podido repasar el trabajo del sistema interamericano, de enfocarse un poquito más en temas de interseccionalidad, como el tema de género y el tema de infancia, y que desde luego han tenido oportunidad de discutir temas de fondo que son sustanciales al cambio de paradigma, como por ejemplo el del reconocimiento pleno, el reconocimiento universal de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad y el importante artículo 12 de la Convención. Y desde luego no podía faltar una conversación sobre los temas de acceso a la justicia. En esta exposición, evidentemente, yo no puedo profundizar en temas conceptuales de la convención, pero sí me gustaría compartir con ustedes un poquito del trabajo que hace la relatoría. Y para esto voy a dividir mi presentación en tres partes. Una primera es sobre cómo funcionamos los procedimientos especiales, de los cuales la relatoría es parte, y cuáles son sus características fundamentales y la diferencia que existe entre los procedimientos especiales y otros mecanismos de derechos humanos del sistema universal, incluido el comité. Después me gustaría contarles el trabajo temático que se desarrolla desde el mandato, qué informes, en qué temas hemos trabajado, y me parece que esto puede ser importante, pues podría informar el trabajo que ustedes desarrollan de manera cotidiana. Y finalmente cerraría la presentación con algunas reflexiones sobre cuáles elementos deberíamos de tomar en cuenta y tener siempre presentes a la hora de embarcarnos en esfuerzos que sean realmente inclusivos de los derechos de las personas con discapacidad. Empezamos entonces con una conversación sobre los procedimientos especiales. Sé que muchas y muchos de ustedes deben estar relacionados o haber interactuado con los procedimientos especiales como un mecanismo de derechos humanos del sistema universal, de promoción, de protección y de vigilancia del sistema universal. Es un mecanismo que funciona bajo el mandato, son procedimientos creados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene como objetivo fundamental informar discusiones intergubernamentales, a diferencia de lo que pasa con los comités, en donde la relación es normalmente una relación bilateral entre el Estado que está siendo examinado y el comité. En el caso de los procedimientos especiales, nosotros tenemos la posibilidad, además de involucrarnos bilateralmente con los estados, tenemos una responsabilidad de informar el debate entre los estados y por ello presentamos información, informes en el seno tanto de la Asamblea General como del Consejo de Derechos Humanos. Esta es una primera característica puntual. La segunda característica importante del sistema de los procedimientos especiales, como ustedes saben, es la universalidad. Esto quiere decir que no estamos vinculadas a un tratado específico, a un instrumento específico de derechos humanos, sino que podemos trabajar con cualquiera de los países del sistema de Naciones Unidas. Esto quiere decir que independientemente de que un país haya ratificado o no la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o su protocolo facultativo, la Relatoría de las Personas con Discapacidad puede pedir información, puede realizar trabajo de seguimiento y de vigilancia en países que no sean parte del tratado. Y esto es importante, obviamente, para atajar esta brecha de protección internacional y sobre todo la preocupación de que hubiesen estados que no quisieran sumarse a ciertos tratados con el objetivo de no estar sujetos al mecanismo de escrutinio internacional. Otro elemento importante de las relatorías es que además de brindar apoyo o de realizar una tarea de monitoreo, tenemos una función importante de asistencia técnica.
Nuestro mandato incluye involucrarnos con los estados no solo para evidenciar dónde están las carencias, dónde están las limitaciones o en dónde existen violaciones a los derechos, sino también para brindarles guía y orientación sobre cuáles son las avenidas posibles, cuáles soluciones existen para solucionar los obstáculos, para enfrentar los obstáculos, las barreras que tengan a la hora de respetar plenamente los derechos de un colectivo, de un grupo o en un área temática. Entonces, nuestro trabajo pasa también por brindar esa asistencia técnica, por acompañar a los estados, por involucrarnos en procesos, por ejemplo, como este, en donde estamos llevando ideas, conocimiento, en donde estamos extendiendo los canales de comunicación con el sistema internacional para poder retroalimentar las discusiones nacionales y ver cómo estas se pueden beneficiar de las discusiones internacionales para alcanzar estos estándares, por ejemplo, que se introducen en la convención. Luego, es también importante que estas funciones que tenemos nos permiten y nos dan una gran flexibilidad. Los procedimientos especiales tenemos la capacidad de establecer nuestra propia agenda temática, de discutir y de definir nuestras prioridades. No son prioridades que vienen dadas por el Consejo de Derechos Humanos, ni siquiera sugeridas por el Consejo de Derechos Humanos, sino que al ser las relatorías un mecanismo, los procedimientos especiales un mecanismo que está en contacto directo, con mucha flexibilidad, con las realidades nacionales, esto nos permite también extraer información sobre preocupaciones globales emergentes y poder reflejarlas en nuestro trabajo de una manera más flexible. Estas funciones o estas posibilidades que tenemos se desarrollan a través de tres herramientas fundamentales. Esas tres herramientas son los informes temáticos, las visitas oficiales a país y las cartas de comunicación o las alegaciones, las cartas de alegaciones que también se llaman. Estas tres herramientas no son las únicas que tenemos, pero son las que son comunes a la mayoría del sistema de los procedimientos especiales y que tienen también diferencias con respecto al trabajo que desarrolla por otros mecanismos, como podría ser el informe periódico universal, como podrían ser los órganos de tratados. Nosotros tenemos y somos prácticamente el mecanismo que tiene más acceso directo a la situación en el país a través de las visitas oficiales, que son visitas que duran aproximadamente 10 días, se realizan a invitación del gobierno de un estado y en ella se nos permite hacer una evaluación completa de la situación de determinado grupo, en mi caso, por ejemplo, las personas con discapacidad, y cómo están estas personas disfrutando de sus derechos en ese país. Cuando se termina la visita, que incluye reuniones con las autoridades, reuniones con sociedad civil, reuniones con cualquier otro actor relevante, visitas a instituciones que sean de relevancia para los mandatos, en mi caso, por ejemplo, escuelas de educación inclusiva, hospitales, centros de rehabilitación. Cuando terminamos esas visitas, se realiza un informe completo del país y se presentan recomendaciones. Este informe se presenta en el Consejo de Derechos Humanos y se tiene una discusión intergubernamental sobre el mismo. Es una herramienta muy importante que nos permite evidenciar cuáles son los retos que enfrenta un país y también darle recomendaciones concretas de cuáles son las medidas que podría tomar para avanzar y acercarse al cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otra herramienta importante que tenemos los procedimientos especiales y que se distingue del resto del sistema son estas cartas de alegaciones. Nosotros podemos recibir información sobre violaciones individuales o violaciones sistemáticas de derechos humanos y comunicarle al Estado la preocupación sobre esa situación y demandarle, preguntarle qué medidas está tomando para remediar esas violaciones. Estas cartas de alegación no son un mecanismo vinculante, no son un mecanismo que exige que el gobierno reaccione de una manera que se sugiera por parte de la relatoría, pero sí son un mecanismo muy eficaz en traer visibilidad a temas de especial preocupación y generalmente, debido a que estas comunicaciones se hacen públicas periódicamente y también debido a que
unido a esta carta se podría emitir un comunicado de prensa, se le presta bastante atención, los estados ponen bastante atención a este mecanismo y en general resulta efectivo. Nosotros hemos tenido casos en los cuales hemos tenido respuestas muy positivas de los estados en donde se revisan las situaciones y se corrigen las posibles vulneraciones de derechos. Una distinción importante con estas cartas de delegación es que no es necesario que se extingan los recursos internos para poder recurrir por medio de una de estas cartas. Cualquier persona puede llegar ante nosotros, no es como con el comité y el protocolo facultativo en que es necesario que ya se hayan extinguido todos los recursos internos del país. En este caso es un mecanismo más expedito, más directo y con mucha más flexibilidad, pero sí no tiene la profundidad que tendría un proceso de revisión que haría el comité bajo su protocolo facultativo, por ejemplo. Y finalmente, la tercera herramienta que tenemos a nuestra disposición es la de los informes temáticos. Esos informes temáticos que, como yo les decía, tenemos la libertad de escoger nuestras prioridades, el énfasis y los temas que queremos desarrollar, que en mi caso pasaba por operacionalizar muchos de los principios de la Convención y por apoyar, brindar guía a los estados sobre cómo avanzar en determinadas áreas que son especialmente innovadoras dentro del articulado de la Convención. Y antes de pasar a explicarles un poquito de eso, me gustaría también terminar diciendo sobre el funcionamiento de las relatorías que, bueno, tenemos muchísimos más instrumentos y posibilidades de acción a través de reuniones de expertos, a través del trabajo con el sistema de Naciones Unidas, incidiendo en procesos internacionales de discusión, qué sé yo, por ejemplo, procesos relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible, al Pacto Global de Migración, de Refugiados, en donde los expertos y las expertas internacionales tratamos de incidir para que los estándares de derechos humanos sean incluidos en cualquier documento o proceso internacional que al final suponga un compromiso de los estados y que por lo tanto nos aseguremos de que todo el accionar del sistema es respetuoso del sistema de derechos humanos o de los instrumentos de derechos humanos que se han generado. Y la otra consideración antes de pasar a los informes temáticos es que tenemos una capacidad muy fuerte de transversalizar el tema, pero también que la relatoría que yo represento, y en el caso de los derechos de las personas con discapacidad, es una relatoría relativamente nueva. Yo soy la primera relatora, y la relatoría se creó hace 6 años, esto dentro de un sistema que tiene más de un cuarto de siglo de estar funcionando, lo que pone en evidencia que el tema todavía no estaba considerado como un tema de relevancia para la discusión de derechos humanos, una carencia terrible que fue corregida y que también evidencia la misma creación del mandato, un compromiso más fuerte de la comunidad global con el tema de los derechos de las personas con discapacidad, una necesidad de avanzar y de tener más información técnica de alto nivel de cómo podemos avanzar en estos temas. Entonces, que también es, creo que sintomático, notar la ausencia y notar cómo el sistema corrige esa ausencia una vez que la convención es aprobada. La creación de la relatoría es evidentemente una de las principales conclusiones o un impacto adicional de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se reconoce que el sistema de los procedimientos especiales no estaría completo sin tener este mecanismo especial que, como he explicado, completa una parte del mecanismo de protección internacional, con el mecanismo del tratado, con el órgano de tratado, con el procedimiento especial y asegurándonos que dentro de los otros mecanismos de derechos humanos también haya un énfasis a las personas con discapacidad. Pero esto es otro capítulo. Ahora, pasando al tema de los informes temáticos y cómo ha tratado la relatoría de contribuir al debate internacional de una manera pertinente, tratando de evidenciar cuáles son las principales demandas de los estados, las principales dudas de los estados con respecto a la implementación, con respecto a los comentarios generales y cómo avanzar
de una manera sostenida, de una manera realmente apegada al texto de la Convención en ciertas áreas que son particularmente innovadoras, como había mencionado hace unos momentos. Entonces, en ese contexto, la Relatoría hizo un análisis cuando empezamos hace casi 6 años de cómo vamos a hacer nuestro plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo, mi plan de trabajo, estaba construido sobre 3 ejes temáticos, ha estado construido sobre 3 ejes temáticos que son el apoyo a la inclusión de las personas con discapacidad en el área socioeconómica, el apoyo a los estados para que promuevan la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad y éstas puedan desarrollar plenamente su ciudadanía. Ese sería un segundo bloque. Y un tercer bloque que tiene que ver con el cambio de paradigma y el cambio de conciencia, que es lo que yo he denominado un celebrar la vida y la experiencia de vida de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, como una parte positiva de la diversidad humana, y está vinculada a un cambio fundamental en cómo visualizamos la discapacidad como algo positivo, algo de lo que nos sentimos orgullosas las personas que tenemos discapacidad, y no como un componente negativo de nuestras vidas. Y esto es una respuesta a un fenómeno de opresión que no se diferencia mucho del sexismo, de la xenofobia o de la homofobia, que se llama el capacitismo. Y este tercer bloque ha sido un bloque también de especial preocupación en mi mandato, cómo enfrentarnos a la mirada capacitista, que es al final la que genera las barreras. Pero vamos a ver un poquito de cómo hemos trabajado esos temas a lo largo del mandato y en los informes temáticos. Hemos trabajado en diversos informes temáticos. Hay en el área de inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad, por ejemplo, trabajamos en un informe sobre protección social inclusiva, protección social como un concepto ampliamente entendido, desde los pisos de protección social, de cómo estamos hablando del acceso no solo a la seguridad social, sino también a la salud, a todos los sistemas de beneficios que otorgue un país, y que este sistema tiene que reformarse de acuerdo a una visión de derechos para que las personas con discapacidad no sigan percibidas o siendo percibidas, perdón, como sujetos de beneficencia o de lástima, y ustedes ya también tuvieron la oportunidad de conversar sobre los diferentes modelos de la discapacidad, el modelo médico, el modelo de la caridad, y transformar esa visión en donde la protección social era para darnos una pensión, para que nos quedáramos en casa, para compensar por la pérdida de funcionalidad, para que más bien el sistema de protección social se transforme en un sistema que nos apoya para poder participar. Entonces es la protección social con el objetivo de la participación y la inclusión de las personas con discapacidad, y los beneficios que otorga ese sistema de protección social pensados y diseñados para promover la posibilidad de la persona con discapacidad de participar. Y este es un elemento que va a ser importante y que es importante considerar a profundidad como es la base de apoyo que necesitan las personas con discapacidad para poder ejercer sus derechos, y por lo tanto es un informe que considero es de especial reflexión, y para quienes están trabajando desde luego en el área de los derechos económicos, sociales y culturales puede ser de una relevancia particular. También discutíamos en uno de nuestros informes temáticos sobre una noción que introduce la Convención, que es la noción de apoyo. El apoyo como un derecho, el apoyo como una necesidad de las personas con discapacidad para poder realmente ejercer sus derechos en igualdad de condiciones nuevamente. Y cómo esta noción de apoyo viene a plantearnos o a revolucionar la noción de los cuidados. Pasamos de hablar de cuidados a hablar de apoyos. ¿Qué significa hablar de apoyos en términos de derechos humanos y cómo hacer un sistema de apoyos que sea de acuerdo con un enfoque de derechos? Y también cómo en una noción de igualdad sustantiva, desde una noción de igualdad sustantiva como la que se introduce en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el apoyo es
fundamental no solo para garantizarnos la igualdad, no solo para garantizarnos las oportunidades, sino para garantizarnos el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Esa noción de el apoyo, qué significa el apoyo, cómo se diferencia el apoyo de la accesibilidad, de los ajustes razonables, del diseño universal, cuáles son las especificidades. Si bien es cierto que cuando logremos una sociedad plenamente inclusiva, que sea 100% accesible, en donde no haya discriminación en contra de las personas con discapacidad, siempre vamos a existir personas que necesitaremos un apoyo específico, y ese apoyo tiene que ser concebido como un derecho de las personas con discapacidad, un derecho que se consagra dentro de la Convención y como un elemento fundamental de la igualdad sustantiva. Ese informe también es importante, creo, porque pone de manifiesto las contradicciones que puede haber con un sistema de cuidado, y nuevamente es un elemento fundamental para avanzar en esa visión de igualdad sustantiva. Hay un tercer informe en esta área temática que hemos trabajado, que es el informe sobre políticas públicas. Es un informe que tiene como objetivo apoyar a los estados en los esfuerzos para implementar los objetivos de desarrollo sostenible, y es decirles, bueno, cuando implementemos y cuando desarrollemos políticas públicas que tiendan a avanzar en no dejar a nadie atrás, tenemos que asegurar desde luego que las personas con discapacidad estén consideradas, y que estén consideradas desde una perspectiva de derechos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo revisamos las políticas? Bueno, hay que revisar de primera entrada cuál es el marco normativo para evitar la discriminación, es decir, hay que concentrarnos en que en cualquier área que estemos trabajando eliminemos la discriminación o la potencial discriminación contra las personas con discapacidad. Tenemos que trabajar en revisar la accesibilidad es un requisito fundamental, y tenemos que asegurar también el apoyo y la participación. Y este es un elemento en el que hemos desarrollado más adelante en un informe también, el informe sobre participación. Como ustedes saben, y creo que se les ha tenido que estar repitiendo a lo largo de este curso, uno de los elementos centrales de la Convención es el de la participación. La participación, nada acerca de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, el que todas las acciones que se desarrollen, políticas, legislación que tenga que ver con las personas con discapacidad, también en el sector judicial, tienen que realizarse en estrecha consulta con las personas con discapacidad, con sus organizaciones representativas. Pero bueno, ¿cómo se realiza esa consulta? ¿Cómo realizamos esa interacción con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad? Genera muchas preguntas. ¿Quiénes son las organizaciones representativas de personas con discapacidad? Todo eso se discute en este informe de participación en la toma de decisiones públicas, y cuáles son los elementos que los estados tienen que tomar en consideración para cumplir con lo que dice la Convención en el artículo 4.3. Hay informes también que van específicamente, y me imagino que se habrán mencionado, sobre el tema de capacidad jurídica, específicamente sobre el tema de reforma legal en capacidad jurídica, como estamos viendo que los estados, y en esto en Latinoamérica estamos a la vanguardia. Hay unas discusiones muy profundas, muy avanzadas, y reformas concretas en Costa Rica, en Perú, en Colombia, y en camino en muchos otros países de la región, para eliminar las formas de sustitución de la voluntad y movernos hacia la toma de decisiones con apoyos. El informe elabora con detalle eso. Sé que tuvieron una clase exhaustiva también, pero quisiera mencionar que existe ese instrumento, este informe, que podría servir para quienes estén trabajando en esta área. El mandato también trabajó, es un área de especial preocupación en el tema de privación de libertad. Y en el tema de privación de libertad, entendido como también privación o formas específicas de privación de libertad para personas con discapacidad. Alrededor del mundo, una de las cosas que se manifiesta a través de mis visitas, a través de las comunicaciones que realizo, de las reuniones que tengo con la sociedad civil, es que en todos los países hay manifestaciones diferentes, pero comunes, con un piso común, que es restringir la libertad de las personas con discapacidad, ya sea que estén restringidas de su libertad en sus hogares,
en instituciones psiquiátricas, en instituciones de rehabilitación, en algunos lugares en campos de oración, pero se crean estructuras y formas específicas para limitar a las personas con discapacidad de su libertad. Y este es un tema que hay que ponerle muchísima atención porque generalmente estas formas están justificadas como una política de atención a las personas con discapacidad y están francamente en contradicción con los principios y con el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos 3 informes de participación, capacidad jurídica, de las formas específicas de privación de libertad para las personas con discapacidad se enmarcan dentro de la segunda área de prioridad del mandato, la promoción de la ciudadanía activa de las personas con discapacidad. Y ya para finalizar, la tercera prioridad, que es la de cómo promover una mirada de la experiencia de vida de las personas con discapacidad como una experiencia normal, como una experiencia enriquecedora, como una experiencia positiva, que debe de ser celebrada dentro de la diversidad humana, cómo responder al capacitismo. Y eso lo planteamos en un informe final que se realizó, que fue publicado en marzo recién, sobre cómo influyen las discusiones bioéticas en la práctica médica cuando estas discusiones bioéticas no se hacen desde una perspectiva de derechos y cómo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad debería informar estas discusiones bioéticas para que los resultados en la práctica médica cambien y no resulten en vejaciones a los derechos de nuestro colectivo. Es un informe que pone de relieve discusiones muy interesantes sobre qué pasa con las discusiones de la edición genética, pero qué pasa también con las discusiones sobre el final de la vida, de la eutanasia, por ejemplo, que está en este momento, es una discusión muy actual en muchísimos países y de mucha relevancia, y cómo hacer que estas discusiones consideren los derechos de las personas con discapacidad y que de ninguna manera los resultados de estas discusiones terminen en prácticas que abiertamente vulneren nuestros derechos. Eso también, y a pesar de que no lo conversamos, puesto que la pandemia sucedió después de la publicación del informe, también pone de manifiesto temas tan importantes como el que nos presentó la pandemia y probablemente nos siga presentando, qué hacer cuando tenemos recursos escasos, cuando no tenemos suficientes camas en los cuidados intensivos o cuando no tenemos suficientes ventiladores para atender a todas las personas que lo necesitan, y cómo con preocupación vimos que en todo el mundo la respuesta fue establecer protocolos médicos que eran abiertamente discriminatorios contra las personas con discapacidad. El informe nos ayuda a reflexionar sobre esas cosas. Afortunadamente, en el contexto actual hemos visto una reacción fuerte de las organizaciones de personas con discapacidad y de los gobiernos en contra de esos protocolos, y esto creo que es también un resultado de las reflexiones que nos ha permitido hacer la Convención y cómo ha cambiado la discusión sobre el reconocimiento de los derechos y la igualdad de las personas con discapacidad. Yo quiero terminar la conversación con una breve reflexión sobre el capacitismo. El capacitismo todavía no es un concepto con el cual estamos muy familiarizados en la jurisprudencia, en la doctrina. Todavía nos falta profundizar sobre cómo se manifiesta esta forma de opresión específica contra las personas con discapacidad. Mencionaba que el capacitismo es al sexismo, a la homofobia, al racismo. Es una manifestación del mismo problema, pero específico para las personas con discapacidad. Es un sistema de valores que considera que la vida y que las experiencias de vida de las personas con discapacidad son inferiores, que no son tan valiosas como las otras experiencias, y además es la causa inherente, la causa central, la raíz de los problemas y de las barreras que limitan el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Cuando nosotras planteábamos la discapacidad resulta de la interacción de una condición personal de una persona con las barreras en su entorno, es cierto que esa es nuestra definición, pero ¿cómo ir un poco más allá y decir, pero qué está causando esa barrera? Para eliminar esa barrera, realmente tenemos que plantearnos cuál es la causa de esa barrera, y esa causa va a estar en este sistema estructural de opresión que se llama capacitismo,
que tenemos que empezar a profundizar en cómo se manifiesta, que tenemos que enfrentarnos también a nuestras propias percepciones y perjuicios en contra de las personas con discapacidad para poder hacer juicios de valor más acordes con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que se reflejen en la jurisprudencia, en la doctrina y en todo el accionar de un sistema judicial. Esto es una reflexión que yo espero que nada más les genere el apetito para empezar a desarrollar más este concepto, a pensar un poquito más cómo lo tenemos que apañar a la hora de hacer nuestros juicios de valor y nuestro trabajo dentro del sistema judicial. Les agradezco muchísimo por la atención, quedo a su disposición, dejo la página web para que puedan visitar los informes, consultarlos y también el contacto de correo electrónico en caso de que quieran contactarnos para cualquier asunto. Muchísimas gracias por la atención.